a la séptima. Pero los jóvenes no saben, los más jóvenes no saben, es que en 1966 ya había una serie llamada Misión Imposible, ¿verdad? No sé en qué año llegó acá a México, pero todas las semanas había un capítulo de Misión Imposible y de ahí la música, ¿verdad? Tan, 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 y luego empezaba una mecha, ¿verdad? Prendían una mecha y estaba así, ya todos se acordarán en aquel tiempo de esa serie. Comenzó en 1966 y bueno, eran misiones de espionaje del gobierno de Estados Unidos y eran situaciones, pues sí, no solamente complicadas, sino imposibles de lograr, pues en contra de dictadores de los países del tercer mundo, que por cierto, no me gusta esa denominación para países pobres del tercer mundo. Sí, países del tercer mundo. Primero, sí, ya cambiaron un poquito eso, pero la Guerra Fría en aquel tiempo también era uno de los temas contra los rusos y la KGB y los países comunistas, etcétera, ¿no? Las amenazas contra la libertad y todo eso. En este texto de Lucas 6, recuérdense que estamos dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo tiene una versión más extendida del Sermón del Monte que abarca capítulos 5, 6, 7 y 8 del Sermón del Monte de Mateo. Es más extenso y Lucas tiene una versión reducida que va del capítulo 6, 20, cuando comienza con las bienaventuranzas y termina en el 6:49. Realmente es una versión muy corta. Habíamos comentado que 7 veces por lo menos Lucas, cuando escribe, está diciendo que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba y vimos que en diferentes escenarios, en algunas ocasiones o muchas ocasiones era en las sinagogas, que era esta extensión de la religión judía para otras regiones, extender la religión judía. A ver si se puede arreglar eso, pero 7 veces dice que Jesús enseñaba, ¿verdad? Otra ocasión en el bote de Pedro, etcétera. Pero aquí ya Lucas nos dice el contenido de la enseñanza, nos dice el contenido de lo que Jesús enseña. Y el previo, también habíamos visto en Lucas 4:43 que el Señor Jesús anuncia, o más bien dice, me es necesario anunciar el evangelio del reino. Es necesario, a eso vine, a anunciar el evangelio del reino. Y unos versículos adelante, entonces está esta exposición del Señor Jesucristo, el contenido de esta enseñanza, que entendemos por lo que Jesús anuncia, es el contenido del evangelio del reino. Las buenas noticias del reino no son las leyes del reino, ¿sí? No es lo que tú tienes que hacer para entrar al reino, sino las características de donde Dios gobierna. Son buenas noticias, no una carga a las personas, sino son buenas noticias. Esta enseñanza, fíjense en esto, esta enseñanza de Lucas o del Sermón del Monte y Lucas, la versión comprimida, no está aislada del resto de la Biblia, ¿verdad? Parece muy obvio, pero a veces lo sacamos, lo aislamos, lo que Jesús enseña, lo tratamos de una manera un poquito diferente. Incluso hay un par de libros ahí que hay un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo y luego Pablo dice, yo predico, o más bien alguien que le agregue de acuerdo a mi evangelio, sí, maldito sea, como si fueran 2 evangelios, el evangelio de Jesucristo como algo diferente y el evangelio que Pablo predica. Ahí John MacArthur tiene 2 libros, hubo ciertos asuntos también ahí de comentaristas al respecto, pareciendo como que había 2 evangelios, entonces MacArthur tuvo que sacar el otro libro para justamente mencionar que no son 2 asuntos aislados o separados, sino son parte de la misma historia, ¿sí? Esta parte
del Sermón del Monte, la enseñanza de Jesucristo, no está aislada de la historia del Antiguo Testamento, desde la creación de Génesis 1. ¿Sí? El pecado del hombre, la naturaleza o la imagen de Dios perdida en el ser humano, el pecado que aumenta, la necesidad de un cordero que cubra los pecados, hasta que llegue Jesucristo como el cordero de Dios que quita el pecado. Y tampoco está aislada de las enseñanzas de Pablo. Tiene que estar conectado a lo que viene en las enseñanzas del libro de Hechos y de Pablo, ¿sí? Esto es algo interesante que podamos observar para entender por qué Jesucristo está enseñando esto. No es algo así como que Jesús está diciendo, les comparto esto, israelitas o pueblo, ahorita que estoy entre vosotros, pero realmente no les va a servir, ¿verdad? Dentro de unos meses cuando venga el Espíritu Santo y la iglesia, ¿verdad? No es una enseñanza como que temporal mientras viene una doctrina diferente, ¿sí? No es provisional, no es aislada, no es temporal. Ahora vamos al texto que nos toca, que es leer Lucas 37, 42. Dice así, Lucas 6, 37 al 42. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Cuando Hugo, la semana pasada, no sé si está conectado, no lo veo, si está. Cuando Hugo nos compartió la semana pasada la sección previa, por cierto, él nos compartió desde ahí, desde el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que mencionó que atrás en su imagen estaba el monte Sinaí? Y ahora con este texto, sí, parecería que cuando se hace la exposición de este tipo de versículos, requeriríamos efectos de la música que viniera. Tararán, tararán, ¿ya? Y de Misión Imposible, tan, 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 y ¿cómo se llama? La mecha, porque escuchen lo que viene, porque es una misión imposible y parecería que previo al texto alguien debiese decir, esta es tu misión si decides aceptarla. Si decides aceptarla, ahí te va. Ama a tu enemigo. A ver, díselo a los ucranianos. Haz bien al que te aborrece. A ver, explícaselo a tu hija que sufre bullying o acoso en la escuela. Ora por los que te calumnian. La oración no es, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Esa oración no, sino alguien te está calumniando y oras para que su corazón sea transformado por él, porque tiene una necesidad en su corazón, ¿verdad? De la verdad en su vida. Al que te pida, dale. ¿Qué tal un vecino abusivo? ¿Sí? Que empieza a lo mejor, oiga, una tacita de azúcar. Sí, como no, no se le niega a nadie una tacita de azúcar, de stevia. Te regalo stevia si quieres. Pero luego, ¿qué tal si, oiga, me presta su manguera porque su escalera? Sí, claro, vecino, pues para eso somos vecinos. La licuadora, otro día que se les compuso. No estoy tan seguro porque a lo mejor mi esposa pero bueno, ok, somos vecinos, soy cristiano. Oiga, vecino, fíjese que se me descompuso mi carro, ¿podría prestarme un rato las llaves de su carro para hacer una vuelta? Y ahí ya te duele, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo decía el texto? Cualquiera que te pida, dale.
y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ay, sí, ¿no? Eso ya es una misión para Ethan Hunt, porque no, la verdad, hay un límite, pues, ¿no? Tenemos un límite natural a lo mejor, o hay un límite, pues, no sé. Parecería que estos textos son como eso, como una misión imposible. Jesús nos está pidiendo algo que es muy lindo, es muy bonito lo que está diciendo, nos hace sentir bien y que apela a la bondad humana, pero llega a un límite, no se puede. Juan el Bautista anticipó un poquito esto que Jesús está enseñando. Cuando Juan el Bautista habla acerca del arrepentimiento y los soldados y la gente pregunta, dice, ¿qué haremos? Están contristados, están tocados y dice, ¿qué haremos? Y al soldado romano Juan el Bautista le dice, no extorsiones. Está en el versículo 3:14. Dice, no hagas extorsión a nadie, no calumnies y conténtate con tu salario. Eso Juan el Bautista le dice al soldado. ¿Creen que el soldado, cómo haya recibido eso? No dice el resto de la historia, pero ¿es posible? ¿Es imposible? ¿Puedo hacerlo temporalmente? ¿Puedo hacerlo parcialmente? Juan el Bautista mismo dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta anticipación de Juan el Bautista es clave para lo que Jesús está enseñando. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué está enseñando estas reglas o mandamientos? ¿Verdad? Si alguien preguntara cuáles son los mandamientos de Jesús, ¿verdad? Juan en las cartas dice, guardad mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Bueno, estos entran en esa categoría. Guarda mis mandamientos. El Señor Jesús enseñó y dijo, no juzgues en las relaciones recíprocas o con humanos, con tu vecino, con las personas en tu familia, etcétera. Si juzgas, vas a recibir el mismo juicio de tus iguales. Las personas somos así. Si tú enjuicias a alguien o haces un juicio contra alguien, esa misma medida vas a recibir. Si tú condenas a alguien, también vas a ser condenado. Hay dos negativos y dos positivos en este primer mandamiento, o lo que leímos del versículo 37. No juzguéis, no condenéis. Y en positivo es perdona, sí perdona y sí da, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Jesús? Al parecer son mandamientos muy difíciles, si no es que imposibles, o pocos podrían alcanzarlo, ¿verdad? Los muy esforzados o los muy sacrificados o los muy santos, algunos que ya están en el nivel 7 de cristianismo, esos son iluminados y sí pueden, o ser algo que todos los creyentes podamos hacer o lograr. Fíjense esta parte bien interesante. Cuando Jesús empezó a enseñar, enseñó en las sinagogas, ¿verdad? Él nació bajo la ley y fue la puerta o el momento, el lugar que él tenía pasó como alumno de las escrituras, al momento en que como judío, conocedor o estudiante de las escrituras, tuvo la oportunidad de pararse y leer y después enseñar. Jesús enseñó en las sinagogas, pero ahora ¿en dónde lo vemos enseñando? En un monte, ¿sí? Esto es interesante porque no está enseñando ya en la sinagoga, no solamente por la capacidad del lugar, ¿verdad? Si ya le sigue cientos de personas porque buscan la sanidad, la enseñanza, que les sane a sus enfermos, no cabrían en una sinagoga, no habría una sinagoga suficientemente grande para que cupiera toda la gente, pero también nos da
una señal, nos habla de algo interesante, como que Jesús sale de ese sistema. Fíjate que el significado de las sinagogas es una extensión de la escuela de la ley. ¿Sí? Eran extensiones en diferentes ciudades para enseñar la ley. De hecho, dice la escritura que se enseña la cátedra de Moisés, ¿verdad? Se hacía en las sinagogas. Los fariseos eran los encargados de enseñar la cátedra de Moisés en las sinagogas. Y ahora que Jesús está en el monte, no solamente creo que es porque no había capacidad en las sinagogas, sino que el Señor mismo Jesús se está separando del sistema religioso, ¿sí? En ese sistema religioso ya está advertido Jesús que lo que está hablando produce celos, enojo, y estaban a punto de tirarlo por ¿cómo se llama? La orilla del cerro, pues, o de la montaña, ¿sí? El acantilado, el peñado, un peñasco, como se llame, sí. Jesús sale de ese sistema religioso llamado sinagoga. Podríamos ir, yo creo que más adelantito, a este texto de Gálatas que habla acerca de la ley. Vamos a leerlo. Vean este texto de Gálatas. Pablo en Gálatas 4:21. Aquí le llama la alegoría de Sara y Agar. Es un poco la explicación de esto que sucede. Vean Gálatas 4:21. Lo voy a leer. Y dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿verdad? ¿No habéis oído la ley? Y regresamos ahí entre paréntesis, la cátedra de Moisés, ¿verdad? En las sinagogas. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Esto está también en Génesis 16. Dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, y yo pondría entre paréntesis, no es por añadir, sino como una nota, el reino de Dios se ha acercado, es donde Dios gobierna, el cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y 5:1, que está conectado, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley, la cátedra de Moisés, implica un yugo de esclavitud. La ley te esclaviza. La ley nos dice qué hacer, pero no nos da la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está enseñando? Si conectamos toda esta información de que es una sola historia desde el principio de Génesis hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. Si Jesús dice, he sido enviado a anunciarlos las buenas noticias del reino, y ahora está la exposición del contenido del Evangelio del Reino. Vean esto. Jesús está creando hambre en el corazón de las personas. Jesucristo está creando, promoviendo, provocando hambre en el corazón de las personas. Y lo dijo al principio, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. El que no tiene hambre y sed va a tratar y va a buscar ser justificado por la ley. ¿Sí? Yo no tengo hambre, no tengo sed, no tengo necesidad de justicia porque yo estoy guardando la ley. No necesito un salvador.
No necesito a alguien que muera por mis pecados. Yo guardo la ley y soy justo. Esa hambre provocada por el Señor Jesucristo de saber cómo lo logro. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro amar a mi enemigo? ¿Cómo logro orar por el que me calumnia? ¿Cómo logro dar sin que sienta el pesar de poder compartir o dar con alguien que está necesitado, que me pide? ¿Cómo logro no juzgar? ¿Cómo logro perdonar? Una vez John Morrison, ¿se acuerdan? En alguno de estos retiros justamente nos compartió una de esas historias. Un hombre asesinó de una manera violenta y mala, fea, a la hija de una familia cristiana, y con todo el dolor que implica la pérdida de la hija, lo que le sucedió y los porqués. ¿Por qué Dios? Llegó un momento en que Dios tocó y movió el corazón de este hombre, y en la corte se paró el padre y le dijo: te perdono. Miró a los ojos al asesino de su hija y le dijo: te perdono, porque Jesucristo me ha perdonado a mí. Dios me perdonó a mí y de esa manera puedo perdonarte. Jesús, con esta exposición, me hace ver a mí mi carencia. ¿Ven eso? Me hace ver mi carencia, me hace ver mi necesidad. No me hace ver ni es una apelación a mi capacidad interna. No es una apelación a la bondad humana, a que hagas eso en tu capacidad humana de perdonar, de dar, de no juzgar. Romanos 1 hemos visto muchas veces que el corazón del hombre está entenebrecido, la mente reprobada, pasiones desordenadas o vergonzosas, y el hombre, el corazón del ser humano está atestado de injusticia, perversidad, avaricia. ¿Cómo le pides a una persona cuyo corazón está atestado de esto apelar a su bondad humana para que dé, para que perdone, para que no juzgue? Jesús no está apelando a la bondad humana de los oyentes, sino les está revelando su necesidad del maestro. Vean, regresamos aquí a Lucas. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Recibes lo que das a nivel humano. Somos iguales. Y si en una filosofía humana, sabiduría humana, tratamos de solucionar la carencia humana, los dos vamos a caer en el hoyo. Arce nos ha compartido el tema de la psicología. Ella estudió psicología, es psicóloga, y llegó un punto ya como creyente decir: esta herramienta de la psicología no me ayuda para alcanzar los corazones necesitados, ¿verdad? Yo pienso que la psicología te dice el problema humano, revela algo del problema humano, no el problema completamente, pero te dice qué problemas hay, pero no te va a ayudar. El hombre es ciego, y en su ceguera no es posible que con sus palabras o la filosofía o la bondad cambie por dentro o el interior de otra persona. Ambos están ciegos. De hombre a hombre, de intelecto a intelecto, de ciego a ciego, la filosofía humana no satisface la necesidad humana. ¿Ven esto? Lo repito, la filosofía humana no satisface la necesidad humana. Y Jesús hasta aquí, podríamos decir, qué enseñanza tan bonita.
está hablando verdad, ¿no? Es cierto lo que dice, está hablando verdad y está hablando con autoridad. Pero, vean esto, si Jesús, nosotros ya conocemos la historia, pero hasta aquí, si Jesús, hasta aquí, no hace algo más profundo o algo más relevante o algo más extraordinario, Él es el ciego que guía a otros ciegos. ¿Sí? Jesús va a morir un día, dijo palabras bonitas, fue un hombre que habló bonito, pero se puede visitar su tumba. Y fue un ciego que guió a otros ciegos, que les dijo palabras alentadoras, bonitas de lo que se puede hacer, lo que se tiene que hacer, pero no cambió el corazón de las personas. Ya conocemos la historia. Él tenía que ir a la cruz y decir, es necesario que yo me vaya y es necesario que venga el Espíritu Santo. Como anunció Juan, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y Él sí puede. ¿Ven? Él en nosotros sí puede no juzgar, puede no condenar, puede perdonar y puede dar. El texto que leyó Hugo la semana pasada dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Será vuestro galardón grande. Vean esto. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, eres parte de la familia de Dios, Él está en ti y eres igualito a tu Padre. Las características de tu Padre están en ti. Eres hijo del Altísimo y Él es misericordioso. Y me gustó mucho el texto que leyó Hugo de Primera de Pedro, que dice, el cual, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le abofetaron, no regresó maldición, tampoco contra los que le maldijeron. Cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ven? Parecería que Jesús está hablando de sí mismo cuando dice, no juzguéis, ama a tu enemigo, perdonar. Parecería que Jesús está hablando de sí mismo o de su vida que tú necesitas. Tú necesitas la vida de Cristo en ti. Por esa razón, en Lucas 4, cuando Jesús cierra la escritura de Isaías y dice, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, es tan relevante. ¿Sí? Porque o es un hablador, ¿verdad? O es un estafador, Jesús, cuando dice estas palabras, o es un hablador, un estafador, o realmente lo que dice tiene un impacto permanente y duradero en el corazón de las personas. ¿Cuáles son las buenas noticias o cuál es la escritura que se ha cumplido? La escritura que se cumplió es dar buenas nuevas. Ese es el contenido de Lucas 6. Buenas nuevas. Libertad a los cautivos. Si no puedes perdonar por algo que alguien te hizo, con la vida de Cristo en ti puedes perdonar. Y dice, y dar vista a los ciegos. ¿Ven eso? El maestro Jesús, como le llamaron algunos, y dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Si Jesús estuviera hablando de sí mismo como el maestro no viene a ser guía de los ciegos. Jesús no viene a ser guía de los ciegos. ¿A qué viene? A darle vista a los ciegos. ¿Ven la diferencia? No es un hombre superior
que les dice, miren, les voy a mostrar un camino de bondad, ¿sí? Véanlo en mí, síganme, hagan lo que yo hago. No está en ese nivel humano, ¿verdad? No es Jesús guía de ciegos, sino a nosotros los ciegos nos viene a dar la vista, nos viene a dar un nuevo corazón. Cambia la bondad humana, si pudiéramos decir la bondad humana entre comillas. La bondad humana es incapaz, es fugaz, es débil, es limitada. ¿Sí? Tienes un límite cuando tu vecino te dice, oye, ¿y me prestarías esto? Ay, ya me dolió. Eso yo creo que, eso sí no. ¿Sí? Espero que tu vecino no te venga a pedir las llaves de tu carro porque no sé qué vas a hacer. ¿Eh? Que lo agarres sin pedir. Pero esa bondad humana es escasa, es limitada. Si es que hay algo, no hay bondad humana donde rescatar esto que Jesús está diciendo. Pero está revelando la necesidad del corazón humano. Y él está dispuesto con lo que está haciendo, lo que nos compartió Oscar, no solamente morir por nuestros pecados y faltas, sino resucitar para bautizarnos en el Espíritu y que ese Espíritu pueda producir lo que nosotros no podemos de ninguna manera. Él está creando necesidad, hambre para ser satisfecho y cambia la bondad humana por justicia divina. Y Pedro diría en estas palabras, para que seáis participantes de la naturaleza divina. No sé si estas cosas a Pedro le volaron la mente cuando hizo conexión con todos los elementos que les digo del Antiguo Testamento, la vida de Jesús, su resurrección, el libro de Hechos, la reprensión de Pablo, ¿verdad? Gálatas 2:20. Y una vez que hace conexión toda la historia, no vemos a Jesús como un buen hombre destacado que habló palabras bonitas de aliento al pueblo, sino lo vemos como el que vino a dar buenas noticias y hacernos partícipes de la naturaleza divina, cambiar nuestro corazón, darnos vida nueva, lo cual es realidad en todo creyente que nace de nuevo y que ha descubierto la verdad de estar muerto juntamente con Cristo. Y el Espíritu está en libertad para reproducir la vida de Cristo en nosotros, de tal manera que puedes perdonar al que te ha hecho daño. Ayer, como les he platicado, tenemos unos vecinos escandalosos atrás, y hoy sí me sorprendió Mirna porque dijo, estuvieron muchas horas en la madrugada cantando y gritando, y ya hasta nos ponemos tapones para poder dormir. Pero dice Mirna que en su sueño, ¿no? Soñaste que se paraba y ¿qué les hacías? Ibas a reclamarles, pero algo más me dijiste. Que los maldecía. Yo sí he soñado que me levanto y saco la escopeta y porque en la noche de esa manera realmente hay momentos desquiciantes en muchos sentidos que te sacuden, pues. Pero ¿qué tal orar por ellos? Ya Mirna va a estar orando por los vecinos también. Para el envío. Sí, la verdad es que eso parece algo trivial, pero sí. Hay muchas cosas que nos desquician, que nos sacan de la confianza, pero ese es el maestro. El maestro no solamente estaba enseñando de palabras bonitas, sino realmente a cambiar ese corazón nuestro, ¿verdad? Atestado de, y poner un corazón nuevo, que es la vida de Cristo a nosotros. Solo así se puede, no hay otra forma. Y si es misión imposible, si lo quieres hacer
en tus propias fuerzas. No, no vas a poder. No vas a poder. Es una batalla perdida. No es difícil, es imposible, pero es fácil cuando descansas y confías en la obra de Jesucristo en tu vida. Te entregas y te cedes tu voluntad a Jesucristo y entonces lo que Él es, su persona, es lo que nosotros somos. Él vive su vida en nosotros. Hagamos una oración, por favor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la exposición de Lucas, por lo que le guiaste a escribir de todos estos testimonios y por lo que tu Espíritu nos enseña, Señor, porque no hay forma de entender tu palabra si no es por el Espíritu que la inspiró y de la cual podemos aprender, Señor, haciendo toda esta conexión como una sola historia de la obra perfecta de redención y que esa redención incluye eso, Señor, el cambio de corazón y el cambio de ceguera a luz y de el llamado que haces de nuestra conducta no es hacer algo imposible, sino es dejarte hacer a ti lo que para nosotros es imposible. Gracias porque así lo haces. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a terminar. Muchas gracias a Dios por su palabra. Bueno, gracias a Dios por este tiempo.